Buenas noches, vamos a iniciar la clase de esta noche. Continuamos con la lección número 6, método de estudio bíblico, del principio número 4. Nos habíamos quedado en la presentación o diapositiva número 20, que tiene que ver con este encabezado que dice cómo memorizar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos puntos. Nada va a hacer más por su vida espiritual que memorizar la escritura. Esto es algo que se hace también en el mundo académico. Digamos, si nosotros estamos estudiando, ya sea educación básica, superior, diplomados, cursos, etcétera, siempre nosotros vamos a necesitar de este recurso, de poder memorizar. No para que seamos como robots, de tener literalmente todo lo que nos enseñan, sino más bien conocer el principio de lo que se está aprendiendo y tal vez, o sea, lo mejor sería memorizarlo literalmente palabra por palabra, pero a veces es bastante difícil llegar a tener tanto nivel de memorizar. O sea, no todos somos iguales con ese punto, entonces, pero por lo menos conocer el principio de lo que se está aprendiendo o tenerlo ya enraizado en nosotros, o sea, saber o recordar de alguna forma esos principios que están inmersos en la palabra de Dios en este caso. Entonces, es un recurso bastante importante que obviamente requiere de un esfuerzo. Uno de los hábitos más poderosos que usted puede desarrollar es memorizar la escritura. Esto es algo muy importante porque nos puede servir para el diario vivir. Cuando lo pone en su mente, descubrirá que vienen a la mente cuando más la necesita. Digamos, si usted está en alguna situación en donde no sabe qué elegir, no sabe qué decisión tomar, podemos nosotros recordar la escritura y encontrar esos principios que nos permiten poder tomar una mejor decisión. Y bueno, como lo había mencionado anteriormente en una clase anterior, la Biblia es suficiente. Y eso es o significa de que tiene todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para que podamos conocer a Dios y poder ser salvos, poder llegar al conocimiento del Evangelio, de esas buenas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, no es que nos va a servir como para, habíamos mencionado la vez anterior, como para operar, hacer una cirugía a alguien, pero sin embargo tiene la suficiente información como el manual del fabricante. Dios es el creador de todas las cosas y Él sabe mejor cómo somos nosotros, sabe mejor qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos de hacer. Y eso está en su palabra. Entonces, al nosotros recordar esos principios, recordar lo que su palabra dice, nos puede servir para nuestro diario vivir, para saber cómo vivir, para saber cómo reaccionar, qué decisiones tomar, y bueno, nos sirve para un montón de situaciones. Si no los hubiera memorizado, los versículos bíblicos, la palabra de Dios, habrá perdido una oportunidad para resolver un problema, dar una palabra de respuesta o cosas por el estilo. Permítanme que creo que hay alguien. Buenas noches, hermano Juan José, bienvenido. Buenas noches. Bueno, continuamos. Eh, entonces, el siguiente punto es, ¿qué beneficios tenemos de memorizar la escritura? Buenas noches, hermano, bienvenido. Bien, entonces el otro punto es beneficios de memorizar la escritura. Vamos a ver algunos puntos que obviamente esto no es que esté escrito en piedra, pueden haber muchos más, pero obviamente nosotros ahorita estamos viendo lo que el material de avance nos está presentando. Entonces, aquí dice, resistir la tentación es uno de los beneficios que podemos tener de memorizar la escritura. Esto lo podemos ver en el Salmo 119
versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De acuerdo, entonces en la palabra podemos encontrar esa información que nos permite poder saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios pues tiene que ver con eso, de que podamos vivir una vida conforme a su propósito, a su voluntad, que sea agradable para Él. Entonces, el pecar, realmente nosotros no pecamos contra otras personas ni contra nosotros, aunque en el fondo pues así es, ¿verdad? Pero al fin y al cabo estamos nosotros pecando contra Dios. Entonces, en su palabra encontramos nosotros los principios, las leyes, mandamientos, estatutos, etcétera, que nos permite conocer cómo no, cómo no vamos a pecar contra Él. O sea, qué es lo que tenemos que hacer para no pecar contra Él. Entonces, y este salmo nos invita a memorizar. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. El decir en mi corazón, obviamente estamos refiriéndonos a memorizar en la mente, ¿verdad? Pero cuando se hace referencia al corazón es algo como muy a lo interior, algo que hay que atesorarlo, algo que hay que mantenerlo de una forma romántica, por así decirlo, en el corazón. Que sabemos que está en la mente, pues nuestra mente, nuestra memoria, tenerlo ahí como apreciado, como querido. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos pecar contra Dios. Otro beneficio dice tomar decisiones inteligentes. Aquí el material de avance tiene un error. Dice Salmo 110, versículo 10, pero ese no existe. Entonces, pero sin embargo yo encontré otro texto bíblico que me gusta lo que dice y tiene que ver con el mismo punto de tomar decisiones inteligentes. Dice el Salmo capítulo 16, versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, dice este salmo. A mí me gusta y es curioso porque podemos ver que es Dios quien nos aconseja de una forma que a veces nosotros no prestamos atención o no nos damos cuenta. Muchas veces creo que les ha de haber pasado de que están orando y tal vez están pidiendo por una situación y se les viene a la mente inmediatamente una solución o una respuesta o algo que tal vez antes no habían tomado en cuenta. Y muchas veces de esa forma pues nos comunica a Dios su voluntad o su consejo. O inclusive nuestra conciencia muchas veces, por medio siempre del consejo de Dios, nos habla. Y creo que a muchos habrá pasado eso. A mí me ha pasado con temas de trabajo y con decisiones y con cosas así. De que a veces en la noche, cuando uno está a punto de dormirse o inclusive dormido, uno se despierta a veces o tal vez tiene un sueño, teniendo a la vista la solución, como teniendo más clara la mente y viendo la solución de un problema que uno tiene en el trabajo o algo, ¿verdad? Muchas veces también hay que discernir, ¿verdad? Porque a veces uno también al despertarse en la madrugada a veces tiene pensamientos un poco negativos. Entonces hay que discernir también los pensamientos que podemos tener. Pero obviamente lo que proviene de Dios es un consejo sabio y conforme a su palabra. Entonces, a ver, recordemos al principio, ¿verdad? Que el filtro de toda enseñanza, pues es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si es conforme a la palabra de Dios, pues ese consejo o ese pensamiento que nos viene a la mente es una respuesta de Dios, es un consejo de Dios. Y esto nos sirve para tomar las mejores decisiones. Otro beneficio de memorizar la escritura es que fortalece cuando hay tensión. Lo podemos leer en el Salmo 119, versículos del 49 al 50, que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces nosotros cuando estamos en una situación difícil, podemos nosotros esperar y rogar en Dios. Tenemos que ser pacientes y esperar la respuesta de Dios. En su palabra está el consuelo que nosotros podemos tener para poder soportar cualquier situación y para poder también
recibir una respuesta favorable a nuestras oraciones. Obviamente Dios actúa conforme a su propósito y su voluntad, y sabemos que esa voluntad y propósito son buenos, de acuerdo a lo que nos dice el Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, sí, está esa promesa, pero tenemos que confiar en Dios, que Él sabe lo que hace. Y es nuestro consuelo la palabra de Dios, y por eso es que es bueno que lo memoricemos, porque de esa forma nosotros pues podemos tener una vida más conforme a su voluntad y más tranquila, teniendo paz, esa paz que proviene como fruto del Espíritu en nuestras vidas, ese paz y ese gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que se dan, pues esa paz y ese gozo proviene de Dios. También es beneficioso memorizar la escritura porque nos ayuda a ministrar a los incrédulos, dice aquí. Am, perdón, me comí uno que dice, conforta cuando hay tristeza. Esto en Jeremías capítulo 15, versículos del 17 al 19. Obviamente el contexto es con respecto al profeta Jeremías, pero recordemos el principio de que hay un principio espiritual en toda la escritura que nos enseña, a pesar de que no va dirigido directamente a nosotros. Veamos el versículo 17, dice, Jeremías 15, del 17 al 19. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Hablando del profeta Jeremías. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Aquí podemos ver como una queja del profeta Jeremías, de que él estaba viviendo de una forma que consideraba que era conforme a la voluntad de Dios, era el profeta de Dios, obviamente. Eh, Estaba dando palabra y a pesar de su profecía, pues se sentía con dolor, se sentía herido, se sentía preocupado, afligido. Entonces, él se está como quejando ante Dios en ese sentido de que, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué siente ese dolor? Puede ser algo físico, pareciera ser algo físico porque menciona una herida, aunque puede ser algo también espiritual, algo del alma, que estaba sintiendo esa situación, esa emoción. Pero en el versículo 19 está la respuesta de Dios que dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Dios estaba viendo mucho más allá de lo que le estaba pasando al profeta Jeremías, sino que tenía que confiar en Dios y Dios lo iba a restaurar como dice aquí la palabra. Y delante de mí estarás, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, precioso, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que no se tiene que rendir, tiene que seguir adelante. Y a pesar de las circunstancias, las situaciones que se puedan dar, pues Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad y sabiendo que estamos haciendo su voluntad, pues nos llenamos de gozo, un gozo que proviene del Espíritu, como un fruto del Espíritu, que tal vez es difícil de entender para las demás personas, pero la persona que lo está viviendo, pues a pesar de las circunstancias, puede seguir adelante. Entonces, de acuerdo a esto, pues vemos que conforta cuando hay tristeza. El hecho de memorizar, el hecho de tener presente estas promesas, estos principios de su palabra, de que obviamente el profeta Jeremías tenía esas palabras dadas por Dios, porque un profeta es eso, ¿verdad? Es un mensajero de Dios, delegado de Dios directamente, para hablar su palabra. Entonces nosotros sabemos que su palabra está en la Biblia. Entonces esa es prácticamente la profecía. Toda la palabra de Dios es profecía. Entonces ahí está la palabra que bien hacemos con estudiarla y memorizarla. El otro punto es ayuda a ministrar a los incrédulos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es un principio de que nosotros debemos defender, presentar defensa de nuestra fe de una forma adecuada, no con soberbia, no haciendo ver que yo tengo la razón absoluta de todo porque conozco la verdad en la Biblia y menospreciar a otros por eso. Nada que ver, ¿verdad? Aquí tiene que ver con esa humildad que viene de Dios, ese corazón agradecido por todo lo que Dios hace por nosotros, por lo que Dios es y compartir a otros de la mejor manera, no de una forma así como, eh, no sé, que hay a veces personas que comparten la palabra o tratan de evangelizar a otros, haciéndoles ver que están en lo incorrecto, que están creyendo doctrinas falsas. Hay que hacerlo de una forma sutil, de una forma, o sea, de una forma con mansedumbre, de tal manera de que las personas no se sientan ofendidas, pero al mismo tiempo hacerle ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el Evangelio, cuál es el Evangelio verdadero que está en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Entonces, y muchas veces no imponer, sino esperar de que alguna persona nos pregunte sobre nuestra fe o nos demande alguna razón de por qué nosotros creemos lo que creemos. Obviamente si estamos en un viaje misionero, en una campaña evangelística, el objetivo es ese, vamos a eso, ¿verdad? Propiamente, pero viéndolo de una forma cotidiana en el trabajo, con la familia, pues si surge el tema y si alguien nos pregunta, o sea, nosotros podemos aprovechar ese momento para poder presentar defensa de nuestra fe, para poder hablar de las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto es bastante utilizado en temas de eso, de poder defender correctamente la fe. Am, bueno, entonces, ¿cómo meditar en la escritura? Es otro tema importante que está en el material de avance. Meditar en la Biblia es enfocar el pensamiento en un verso de la Biblia, a fin de descubrir cómo puedo aplicar su verdad a mi propia vida. En la palabra hay una gran cantidad de principios espirituales que se tienen que discernir de forma espiritual en dependencia del Espíritu Santo. Y esto nos permite a nosotros poder lograr entender cómo aplicarlo a nuestra vida. Cómo yo puedo primero conocer a Dios por medio de su palabra, conocer su voluntad y también cómo aplicar esa voluntad de Dios en nuestra vida, hacer lo que a Él le agrada. Entonces, eso es parte de lo que debemos hacer con la palabra de Dios, poderlo aplicar en nuestra vida. Debemos enfocar nuestros pensamientos, pasar tiempo en ella, intentando absorber toda nutrición y comida espiritual de la palabra de Dios. Permítanme que hay algo. Buenas noches, hermana Alejandra, bienvenida. Ok, bueno. eh, entonces debemos enfocar nuestro pensamiento, pasar tiempo en ella, en la palabra de Dios, intentando absorber esa nutrición, esa comida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que ahora sabemos que su revelación completa está en la Biblia. Esa es la palabra de Dios, es su voz. Y obviamente al saber eso, pues deberíamos nosotros con mucho más anhelo y mucho más fervor estudiarla. ¿Por qué debemos meditar en la escritura? Bueno, ya dije una razón, ¿verdad? Pero aquí en el material de avance dice, es la clave para llegar a ser como Cristo. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros muchas veces memorizamos, guardamos en nuestra mente muchas cosas que nos pueden servir para la vida. Sí, está bien,
Pero hay muchas cosas que nos enseña el mundo, o hay muchas cosas que no vale la pena guardar, resentimientos, iras, rencores, malas experiencias, malas memorias. Eso deberíamos nosotros de tratar de desecharlo, tratarlo de quitar de la mente, aunque es muy difícil, pero más que todo debemos de guardar lo que es verdaderamente importante, que es la palabra de Dios, de tal manera que podamos tener una vida abundante, una vida agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación de nuestro entendimiento? Pues estudiando su palabra, entendiendo qué es lo que Dios quiere de mi vida, conforme a lo que su palabra dice. Continúa el texto diciendo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, al estudiar más frecuentemente su palabra, nosotros poco a poco vamos entendiendo más, el velo se quita de nuestros ojos y podemos descubrir cuál es la buena voluntad de Dios. Y en eso pues encontramos que es agradable. Obviamente eso requiere una madurez espiritual grande porque a veces nosotros queremos hacer cosas positivas como la reflexión del día miércoles del culto que estaba hablando el pastor Felipe, que nosotros podemos hacer cambios positivos, pero no necesariamente son cambios espirituales o que son agradables a Dios. Entonces, pues lo ideal es que nosotros hagamos esos cambios espirituales y eso en dependencia del Espíritu Santo, por su buena voluntad. También en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es bien interesante. O sea, pone el ejemplo el apóstol Pablo de que nosotros es como que nos viéramos en un espejo. ¿Y qué es lo que refleja el espejo? Nosotros mismos. Pero en este caso, al ver nosotros en el espejo, estamos viendo la gloria del Señor, dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y estamos en un proceso de transformación, en una santificación progresiva por medio de la obra que hace Dios en nosotros, que somos creyentes, que tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo. Entonces estamos en un proceso de transformación, vamos de gloria en gloria, también, bueno, no de una forma perfecta, ¿verdad? Porque ya vimos que seguimos pecando, aún siendo nosotros hijos de Dios, cristianos aquí en la tierra, tenemos nuestras fallas, no somos perfectos, seguimos teniendo esta lucha espiritual por nuestra naturaleza pecaminosa y esa lucha espiritual está en nuestra mente, de que queremos hacer lo bueno, al mismo tiempo está esa carne en nosotros mismos y las tentaciones del mundo y la influencia maligna del enemigo, de Satanás y sus demonios, que nos hacen que nosotros pues caigamos de vez en cuando, pero igual estamos en ese proceso de renovación, todos nosotros, hasta que podamos ser como Cristo el Señor, que ese es nuestro destino, ya cuando estemos en su reino, un cuerpo glorificado sin relación con el pecado. Dice el material de avance, es la clave para la oración contestada. Esto lo podemos ver en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Obviamente aquí no estamos hablando de el Evangelio de la prosperidad, de que voy a pedir cualquier cosa y como, no sé, hay personas que se agarran de versículos así y dicen, bueno, como yo voy a pedir cualquier cosa, lo que yo quiera, y como está escrito en este versículo, pues yo lo hago mío y es una promesa que se va a cumplir, lo declaro, lo confieso, que esto se va a cumplir. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Hay otros textos bíblicos que confirman eso. Y obviamente si nosotros guardamos, memorizamos, permanecemos en su palabra,
pues no vamos a querer hacer nuestra voluntad ni querer las cosas de este mundo, sino que más que todo vamos a querer complacer a nuestro Señor, a nuestro Dios. Obviamente no está mal de que pidamos para cosas necesarias de este mundo, necesidades. Obviamente si estamos mal de alguna enfermedad o algo, pues vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y nos sane. Pero igual no somos eternos en este mundo. Sabemos de que tenemos una ciudadanía en los cielos, que sería mejor que estuviéramos con Él, pero en fin, mientras estemos aquí en el cuerpo, pues gloria a Dios, seguimos adelante haciendo la parte que nos corresponde. Y, y bueno, o sea, y no somos perfectos, muchas cosas pues necesitamos, Dios sabe que necesitamos de muchas cosas, el alimento, el sustento, el abrigo, eh, un techo, y pues está bien que pidamos todas esas cosas y Dios es bueno. Y no he visto justo desamparado, dice en la palabra también, ¿verdad? Entonces, es bueno el Señor y pues Él tiene cuidado de nosotros, entonces nosotros debemos de confiar en Él. Entonces, Él contesta las oraciones y podemos nosotros apropiarnos de la palabra para pedir conforme a su voluntad. Es la clave también para una vida de éxito. En Josué capítulo 1, versículo 8, si bien el contexto de este texto bíblico es enfocado en Josué, el delegado por el Señor, el delegado por, bueno, que Moisés le pasó esa delegación de poder llevar al pueblo a la tierra prometida, a pelear ahí para obtener la promesa de Dios. eh, bueno, también lo podemos aplicar para nuestras vidas. Ahí vamos al puente de la aplicación o el principio espiritual de este texto, que dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley está hablando? Obviamente tiene que ver con lo que estaba en ese momento, o sea, el Pentateuco, muy probablemente, o parte del Pentateuco. Bueno, no, a estas alturas creo que ya estaba el Pentateuco completo, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, a ese libro de la ley se refiere. Obviamente, ya pasándolo a nuestros tiempos, estamos hablando de la revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Continúa diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Habíamos visto anteriormente eso, de que nosotros deberíamos de estudiar la palabra de día y de noche, no como una regla, algo como para ganarme el favor de Dios, sino más bien para poder conocer más de Él, conocer mejor la voluntad de Él y poder andar en sus caminos, poder hacer su voluntad. No como que vamos a ganar algo, ¿verdad? O que si no lo hago me va a aplastar un carro, me va a ir mal, voy a tener mala suerte. No hay que verlo de esa forma, ¿verdad? Sino de una forma de que por amor, por agradecimiento, para tener una mejor comunión con Dios, para eso debemos nosotros estudiar su palabra. De día y de noche, si lo permite, si tenemos esa madurez espiritual. Y continúa diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si estamos hablando de, bueno, ahí habla de obrar prácticamente, pero sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero igual, las obras es una evidencia de nuestra fe, de que somos hijos de Dios. Eh, entonces, porque dice también en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, sí es cierto, porque alguien que es salvo, pues, de alguna forma, pues hay una transformación en su vida, tiene el Espíritu Santo, hay una santificación progresiva que poco a poco, cada uno lleva su ritmo, tiene que dar testimonio de ser hijo de Dios, haciendo buenas obras, viviendo una vida que le agrada a Dios, no de una forma perfecta, pero sí de una forma genuina y poco a poco, cada uno en su ritmo, cada uno en su situación, en su contexto. Ah, continúa diciendo, porque entonces harás prosperar, perdón, tu camino y todo te saldrá bien. Esto se oye como evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que, bueno, si yo estudio la Biblia de día y de noche
y hago conforme a eso, si la memorizo y hago conforme a lo que está escrito ahí, entonces voy a ser millonario, ¿verdad? Todo lo que yo emprenda se va a hacer. Pues acordémonos que estamos en el antiguo pacto, en este texto bíblico, en Josué. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Sí, en el pacto mosaico, por así decirlo, estaba muy de la mano las obras con la bendición que Dios le iba a dar al pueblo. De hecho, hay en Deuteronomio textos que hablan, creo que sí, Deuteronomio, textos que hablan de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones al obedecer y maldiciones al desobedecer. Era bien claro, era una cosa de, así como ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea que lo que uno hace, eso va a recibir, ya sea lo bueno o lo malo. Y es correcto, o sea, hoy en día pues existe esa situación, lo único que eh, Dios tiene planes, Dios es totalmente sabio, habíamos visto en las perfecciones de Dios, es totalmente sabio y nosotros no entendemos todos sus caminos, todos sus designios para nuestras vidas. Por poner un ejemplo, los discípulos, los apóstoles, ellos fueron hombres conforme a la voluntad de Dios porque ellos hicieron y de hecho murieron mártires por la causa de Cristo. No fueron millonarios. O sea, entonces, ¿qué pasa, verdad? O sea, ellos fueron los delegados, los 12 apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Fueron eh, heraldos de su palabra. Fueron los fundadores, por así decirlo, de esa iglesia naciente en Pentecostés, que obviamente la iglesia espiritual ha estado en todos los tiempos de la historia de la humanidad, pero en ese momento de Pentecostés es como surgió la iglesia primitiva, como la conocemos. Entonces ellos fueron los fundadores como apóstoles y así también los profetas, obviamente la piedra angular siendo el Señor Jesús. ¿Y qué pasa? Ellos no fueron millonarios, ellos no fueron gurús, por así decirlo, de que tenían, bueno, sí había mucha gente que los respetaban y los seguían, pero no es que se aprovechaban de ellos, sino que ellos vivieron una vida conforme a la voluntad de Dios y agradable a Dios, pero no fueron así prósperos en cuestiones materiales, sino más bien hasta cualquier, bueno, algunas personas podrían decir que no le fue muy bien al final, porque la mayoría de ellos, yo creo que todos, excluyendo a Juan, el apóstol Juan, todos murieron mártires, mientras que de Juan no hay algo, una evidencia ni la tradición de que haya muerto, haya muerto mártir, pues, o sea, que haya muerto, sí, seguramente, ¿verdad? Pero que haya muerto mártir, pues no, porque estuvo en la isla de Patmos encerrado, ¿verdad? Probablemente murió por causas naturales o no sabemos, ¿verdad? Pero el punto es de que, entonces, ahí, ¿qué pasó con el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, esa prosperidad, pues, no solamente tiene que ver con temas materiales, aunque Dios puede bendecir con lo material, eso es indudable, pero tal vez no es conforme a su voluntad que todos vayamos a ser millonarios, sino más bien hay otro tipo de prosperidad. De hecho, como les mencioné, el pacto en la sangre de Cristo Jesús tiene mejores promesas, como lo dice también en Hebreos, si no me equivoco, sí, en Hebreos capítulo 13, perdón, Hebreos capítulo 8, del versículo del 6 al 12, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero ahí podemos ver que el Señor Jesús es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, dice. O sea, no es un tema de una vida abundante aquí en la tierra, sino hablamos de una vida abundante, esa promesa que nosotros vamos a estar en el reino del Señor, ya sin relación con el pecado. Y eso viene del Antiguo Testamento. De hecho, en la carta de los Hebreos, capítulo 8, se menciona en los versículos del 8 en adelante una profecía que está en el Antiguo Testamento de que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa,
de Israel y la casa de Judá, no como el anterior que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto, o sea, la ley mosaica, el pacto mosaico, ¿verdad? Eh, y porque dice inclusive que se desentendió de ellos. Entonces, ese pacto que hace en Cristo Jesús es diferente porque va a poner las leyes en la mente, en los corazones las escribiré, dice. Somos sellados con el Espíritu Santo y si bien ahorita no somos perfectos, o sea, fallamos, seguimos pecando, pero ya cuando estemos en el reino de Dios ya no vamos a tener relación con el pecado. Ahí sí se va a cumplir todo eso de que, o sea, va a estar consumado todo eso, que ya no vamos a pecar, todos vamos a conocer a Dios y Dios es nuestro Señor, el Señor Jesús estará ahí como nuestro Señor y nosotros como su pueblo. Ahora también somos su pueblo, pero todavía no se ha consumado, todavía estamos en esta fase de siembra. Hace falta la cosecha, que es la resurrección, y la vida eterna, ese siglo venidero. Pero bueno, am, continuamos. 5 maneras de meditar en un verso. Aquí el material de avance les propone esto, que para meditar nosotros podemos visualizar ese texto bíblico, pronunciarlo, parafrasearlo, o sea, entenderlo y decirlo con nuestras propias palabras, personalizarlo, o sea, hacerlo de nuestro y orarlo también. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Usted necesita aplicar la palabra de Dios. O sea, está bien que nosotros la estudiemos, está bien que nosotros la memoricemos, que la tengamos presente en nuestras vidas, pero ser oidor de la palabra y no hacedor, pues es en vano prácticamente. Entonces tenemos que aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios. Las primeras 5 formas con las que entran en tu vida y entonces las aplica en lo que usted hace después que son suyas. Con respecto a lo que mencioné anteriormente. A ver. Santiago capítulo 1 hace mención de lo que estuve mencionando hace un momento. Quiero ver a dónde está. Santiago capítulo 1 versículos del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, nosotros nos vemos en el espejo, nos preparamos en la mañana y nos vamos, ¿verdad? Y después se nos olvida con detalle cómo somos. Nosotros sabemos que nos peinamos de tal forma, sabemos que nuestra nariz es X o Y de esta forma, etcétera, pero realmente no estamos seguros de los detalles de cómo estamos, cómo somos. Entonces a eso se refiere. Am, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, nosotros no solo debemos de oír la palabra, solo leerla por leerla, así como vernos en el espejo un ratito y nos vamos y se nos olvida cómo estábamos de apariencia, ¿verdad? O sea, en el caso de la escritura, que vamos al domingo, oímos la prédica, leemos un poquito, una porción de la escritura y al salir de la iglesia se nos olvida, ¿verdad? No, sino que debemos de poner un esfuerzo de poder atesorar esa palabra, tenerla en nuestra mente, o por lo menos ese principio bíblico, tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que cuando sea necesario, la pongamos por obra. Cuando suceden las situaciones, las circunstancias de nuestra vida, que podamos actuar de la mejor manera. Y eso pues pasa en lo cotidiano, pasa en las calles, conduciendo, ceder el paso, por ejemplo. Si hay peatones que quieren cruzarse la calle, dar el paso, respetar las señales de tránsito. Si andamos en el bus y vemos una persona, una mujer embarazada, por ejemplo, cederle el asiento, cosas así, ¿verdad? Que parecen ser bien sencillas, pero tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con ser hacedores de su palabra. Tantas cosas, ¿verdad? Tantos ejemplos que podríamos poner, y pues tiene que ver con eso.
Esta es la parte más difícil para muchas personas, el hecho de aplicar la palabra en nuestras vidas. Aquí hay dos preguntas. ¿Cómo introduzco la Biblia en mi vida? ¿Cómo aplico la escritura? Pues no hay otra forma que entendiéndola correctamente, tener presentes esos principios y, y eso pues con el paso del tiempo, al estar estudiando, poco a poco la escritura y obviamente por obra del Espíritu Santo, nosotros pues vamos a madurar en la fe, vamos a madurar esos frutos espirituales, ese fruto espiritual en nosotros para poder hacer su voluntad. Una herramienta que trae el material de avance se llama el puente de la aplicación. Yo, para serles sincero, yo busqué información sobre esto y creo que tiene que ver con un libro de Rick Warren, que creo que por ahí viene esto del puente de la aplicación. Está interesante, pero yo la verdad nunca lo había oído, no solo en avance, pues. Pero está interesante, está bien. Digamos, en el puente de la aplicación usted logra lo siguiente. Se presentan algunas preguntas. ¿Qué significó entonces la palabra y qué significa ahora? Por ejemplo, en el caso de Josué capítulo 1 versículo 8, de meditar en su palabra de día y de noche, que todos, y hay que guardarla y hacerla para que todo salga bien, ¿verdad? Ahí estoy parafraseando. ¿Qué significó entonces? Bueno, tiene su contexto. Dios se lo dijo a Josué directamente como líder de ese pueblo para entrar a la tierra prometida y luchar por ella. Pues él tenía que esforzarse y ser valiente, tener presente la palabra de Dios y cumplirla en su vida, reflejarla en su vida, dar testimonio. Y Dios iba a estar con él, no se iba a separar de él, iba a estar apoyado por Dios y todo iba a salir bien. Esa fue la promesa que le dio. Entonces, eso fue lo que significó en ese momento. Y de hecho fue victorioso Josué con el pueblo de Israel. Que dejaron algunos pueblos por ahí, sí, ¿verdad? Hubo un poco de negligencia de parte de muchos del pueblo, pero al fin y al cabo, pues Dios cumplió sus promesas de estar con ellos. Entonces, la otra pregunta, ¿qué significa ahora? Bueno, tiene un principio, que así como le dijo Dios a Josué de que tenía que meditar en su palabra, eso también deberíamos hacer nosotros, meditar en su palabra. No con ese deseo egoísta de que todo me salga bien, o sea, porque eso sería como buscar las cosas que nos da Dios y no al Dios que nos da todas las cosas. O sea, sería algo como muy egoísta, algo muy propio del ser humano, ¿verdad? Que soy primero yo, mientras que en la palabra nos enseña todo lo contrario, que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios y eso está en el Padre nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad eh, en la tierra como en los cielos, o sea que nosotros debemos procurar que su voluntad se haga aquí en la tierra. Nosotros debemos alinear nuestros objetivos, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Difícil, sí, ¿verdad? Pero eso es lo que está en su palabra y es lo que deberíamos hacer. Obviamente también Dios es bueno y nos bendice con tantas cosas y nos bendice con tantas cosas que nosotros le pedimos. Y pues, eh, pero igual, el significado es algo espiritual, es un principio espiritual de que debemos de estudiar su palabra, al ponerla por obra y Dios estará con nosotros y pues nos va a bendecir como nos va a bendecir, no de la forma que nosotros le estamos pidiendo probablemente, pero sí de una forma mejor porque Él sabe mejor qué es lo que nosotros necesitamos. La clave para entender ambas preguntas es el puente entre ellos, es encontrar el principio eterno. Ahorita acabo de darles el ejemplo con el texto de Josué 1, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Ese es el puente entre ellos, el principio espiritual. Detrás de cada historia en la Biblia hay enseñanza de principios. Aún la más insignificante de las historias enseñan algo. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Muchas de esas historias del Antiguo Testamento tienen
una interpretación correcta, un significado espiritual que es revelado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la historia de la serpiente de bronce. Habíamos visto que era una representación de que iba a ser levantado Cristo. O sea, iba a estar en una cruz, colgado, levantado, y todo aquel que mire al Señor Jesucristo para creer en Él, en su obra, pues iba a ser salvo. Así como los israelitas, al ver la serpiente de bronce alzada, y eran sanados de esa picadura de esas serpientes que eran mortales, esas mordeduras, ¿verdad? No picaduras, esas mordeduras. Entonces, ese era el principio, ¿verdad? Que representaba, era una sombra, un tipo, una figura del Señor Jesucristo, de su obra. Eh, bueno, y hay tantos textos bíblicos, tantas historias que a la luz del Nuevo Testamento, o inclusive la misma palabra, la misma Biblia se interpreta a sí misma, es un principio de interpretación de hermenéutica, que la misma palabra se explica a sí misma. Ah, continuando con el uso del puente de la aplicación, observe detrás de la historia y analice lo que era entonces el principio general y aplique ese principio al tiempo actual, porque obviamente estamos en contextos diferentes, momentos diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes. Entonces, para pasarlo a nuestro momento, a nuestros tiempos, pues tenemos que hacer un análisis y encontrar ese principio eterno, ese principio espiritual. Hay tres preguntas que podemos hacernos para poder entender mejor este puente de aplicación. ¿Qué significó para los primeros oyentes esa palabra? ¿Cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? ¿Y dónde o cómo podría practicar este principio? Entonces, esas son tres preguntas que me puedo hacer sobre un texto bíblico. ¿Qué significó para los primeros oyentes? Pues puede ser el contexto propiamente del texto y poder, eh, bueno, analizarlo como tal, así como lo estuvimos viendo con Josué, ¿verdad? ¿Cuál es el principio eterno? Trasfondo histórico. En el en el trasfondo histórico, que ya lo vimos, pues que es necesario que nosotros estudiemos, guardemos y apliquemos su palabra para que Dios esté con nosotros. ¿Y dónde o cómo podría practicar este principio? Pues en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el estudio de su palabra, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sería lo que corresponde a este principio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si no, continuamos con el otro principio. Yo, Hola, adelante, siguen. la verdad, sí me parece bastante
Excelente, hermano. Sí, muy bien. La verdad es que efectivamente Dios es bueno y misericordioso y es galardonador de los que le buscan. Y eso está en su palabra también, ¿verdad? Y cabal, es el hecho de que con sinceridad, con intención de poder meditar en su palabra, de aprender más de él, de poder comprender mejor su voluntad, definitivamente eso nos ayuda a poder estar en una mejor situación para con él, tener una mejor comunión con Dios y poder estar más tranquilos también, ¿verdad? Dar paz, bueno, entender mejor lo que en su palabra nos quiere dar a entender el Señor. Entonces, eso está excelente que lo hagan así en familia, ajá, y pues qué bendición, ¿verdad? Definitivamente somos bienaventurados al hacer eso, ¿verdad? Y Dios es bueno. Gracias, hermana, por el testimonio y por la participación. Eh, bueno, quiero ver, son las 7:55. Bueno, vamos a dar por cerrado esta lección, la número 6 y el principio número 4, y solo vamos a dar una introducción del principio número 5. Realmente no hay mucho tiempo ahorita, entonces vamos a solo mencionar un poco sobre este principio. Estamos en el principio número 5, titulado La membresía. Ah, basado en este libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, que dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a tocar algunos temas referente a la iglesia, a la membresía, a los pastores también. En este texto, pues, nos exhorta a que tenemos que obedecer a los líderes, en este caso los pastores, que forman parte de una iglesia local, porque es, bueno, más adelante vamos a tocar el tema de la iglesia. La iglesia pues tiene esas dos connotaciones. La iglesia universal, que es espiritual, no es un grupo de una denominación, no es un grupo con una lengua específica, no es un grupo de personas que están encerrados en un lugar específico, sino que forma parte del conjunto de iglesias, bueno, de más que todo personas que tienen la fe puesta en el Señor Jesucristo, que pues pueden ser de diferentes denominaciones, de diferentes idiomas, de diferentes lugares, etcétera. Entonces, esa es la iglesia universal. Pero, obviamente, como no podemos reunirnos todos al mismo tiempo, el día domingo, para poder adorar en un culto público, para tener una asamblea, no podemos. De hecho, iglesia viene de por ahí, de esa palabra eclesía, que quiere significar asamblea. Entonces tiene que haber a ley congregaciones pequeñas, tienen que haber iglesias locales que forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Entonces, ante esta situación, tiene que haber líderes. En este caso, cada iglesia local tiene su grupo de líderes, que en este caso son los pastores. Y por eso nos dice o nos insta la palabra que nos sujetemos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas, o sea, ellos se preparan, estudian y hacen lo mejor posible por nutrirnos con la palabra de Dios. Y ellos van a dar cuenta de ello. Si fueron diligentes o no, pues ahí ellos se van a ver con el Señor, ¿verdad? Pero si fueron diligentes y hicieron bien la tarea de poder estudiar bien y poder presentarlo de la mejor manera la palabra, pues van a ser galardonados, ¿verdad? Bendecidos. Para que lo hagan con alegría, dice. Hay situaciones reales en las iglesias de que los pastores pues no son bien remunerados, que tal vez no tienen un plan de pensión y pues y muchas veces hay resistencia de los asistentes a la iglesia de nosotros como ovejas, ¿verdad? Muchas veces no hay como obediencia, hay conflictos, hay rebeliones y hay un montón de cosas que pueden hacer que se estén quejando.
Entonces eso no es provechoso al fin y al cabo para las iglesias locales, eso no es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que debemos de apegarnos, sujetarnos a ellos. Obviamente tiene que ser un pastor de sana doctrina, ¿verdad? No vamos a seguir un lobo vestido de oveja. ¿Cómo lo vamos a saber si ese pastor es quien dice ser un pastor delegado por el Señor? Pues obviamente sí, cumple, si todo lo que enseña es conforme a la palabra de Dios, no sus pensamientos, no sus o las ideas de un grupo X o una denominación X que se sale de lo que dice la palabra de Dios. Obviamente nadie es perfecto tampoco, no hay un grupo, una denominación perfecta que tenga la sana doctrina al 100%, pero, o sea, por lo menos los temas fundamentales, primarios, de primer orden, temas doctrinales, hablo, que sean conforme a la palabra, pues, como el tema de la Trinidad, como el tema de la salvación por la fe sola, la, el principio de sola escritura, bueno, las cinco solas, pues, que se cumplen, con que se cumplan las cinco solas de la Reforma Protestante, la sola escritura, solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, y de que Dios tiene toda la gloria y la honra, con esos cinco principios ya pues es bastante positivo, ¿verdad? Ya se puede decir que es una iglesia de sana doctrina. Ya otros temas como escatología, como temas de, am, ¿qué? O sea, cómo se interpretan algunos textos bíblicos difíciles. Ya eso pues pueden, o sea, podemos diferir, ¿verdad? Unos de otros, no hay problema. Pero esos temas fundamentales sí, ¿verdad? Ahí el pastor debe estar eh, bien estudiado y conocedor de esas enseñanzas de los falsos profetas para no dejar que la congregación agarre por otro rumbo y obviamente que no predique algo que no esté en la palabra, ¿verdad? Entonces ese es el principio, ese es el texto bíblico que como base de este principio de la membresía. La primera lección que vamos a estar viendo se titula La Iglesia y el objetivo de de esta lección número uno es conocer la historia de la iglesia cristiana. Este es un tema bastante histórico, bastante teórico. Solo hay un par de textos bíblicos que vamos a leer en esta lección, pero lo vamos a ver la otra semana. Pero igual es interesante. Yo no soy un historiador, no conozco exactamente la historia de la iglesia cristiana. Hay tantos matices, tantas situaciones. Acuérdense que la iglesia no es un lugar, no es un lugar con cuatro paredes. La iglesia no es una denominación, son individuos que tienen la fe puesta en el Señor Jesucristo, que son salvos por gracia. Es una iglesia espiritual, universal. Entonces, nosotros podemos tener una sana doctrina como iglesia, ¿verdad? Local, pero no necesariamente todos los miembros de la iglesia van a ser trigo, puede haber cizaña. Entonces, eso aplica para todas las iglesias. Igual una iglesia con muy mala doctrina puede que ahí hayan personas que son hijos de Dios, hay personas que son trigo. Igual hay personas que tarde o temprano van a llegar a los pies de Cristo, entonces que tal vez están afuera de la iglesia local. Entonces, y hay tantas cosas, ¿verdad? Y a lo largo de la historia de la iglesia, pues también vamos a encontrar un montón de situaciones que nos ponen que pensar, ¿verdad? Pero igual, siempre ha habido un remanente escogido por Dios que, a pesar de las situaciones, a pesar de cómo estén las mismas iglesias, pues ese remanente está firme. Así como le dijo Dios al profeta Elías, que se había reservado 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Eso ha sido siempre así. Dios siempre ha tenido su remanente en toda la historia. Bueno, nos quedamos hasta acá. Vamos a continuar esta lección la otra semana. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para cerrar este tiempo y gracias por la asistencia, hermanos y hermanas. Bien, Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra.